Buenos días, estimados estudiantes. Les voy a entregar aquí una explicación de cómo trabajar la sesión 11. Como ya han visto en los programas Aprendo en Casa, nos han entregado los testimonios de vida de Lucho Quequesana e Inés Melchor. Dos personajes que tienen muchas similitudes porque ambos lucharon para el logro de sus metas, de sus sueños, los objetivos que se trazaron. Diría yo, dos historias maravillosas, dignas de seguirlas. ¿Cómo desarrollar la ficha? En esta primera parte se presenta el propósito, el cual consiste en desarrollar la comprensión oral y la escritura. En la comprensión oral vamos a identificar, inferir e interpretar la información que nos han entregado en los videos. Y en la parte de la escritura, narrar nuestro testimonio sobre cómo nos estamos sintiendo en esta cuarentena. Para escribir esto hay que usar diversos recursos gramaticales. En la segunda parte de esta diapositiva, en la parte azul, hay preguntas que van a servirnos de introducción al tema. Solamente las vamos a responder de forma oral. Por ejemplo, dice qué actividades desarrollas o te gustaría desarrollar en tus momentos de ocio. Tengo entendido que a muchos jóvenes, por ejemplo, les gusta el fútbol. A otros les gusta dibujar. Hay señoritas que les encanta el dibujo. Entonces hay muchas actividades las cuales amamos hacer. Respondemos ahí y las comentamos de forma oral. En esta segunda parte de la primera ficha vamos a trabajar la comprensión oral. Vamos a responder estas 5 preguntas en torno a lo que hemos escuchado en los programas que nos han presentado. Por ejemplo, en la pregunta número 1 dice: Lucho Quequesana inicia su presentación con la siguiente afirmación: me encuentro aquí de pura casualidad. Lo que tienes que hacer ahí es explicar qué significa eso, por qué Lucho lo dice. Eso, como lo descubrimos al terminar de ver el video, podemos saber por qué lo decía eso. Por ejemplo, decía que él hasta los 11 años no tocaba ni la puerta, lo decía de forma satírica. Por ahí entonces va la información que necesitamos para esta pregunta. La pregunta 2 y 4, la respuesta la vamos a encontrar en el video. Son preguntas literales que las mencionan. En la pregunta 3 nos dice: ¿qué testimonio dan Lucho e Inés acerca del papel que jugó su familia para el logro de sus metas? Ambos nos hablan de su familia. ¿Qué nos han dicho de su familia? ¿Que han tenido apoyo o que no han tenido apoyo? Eso es lo que debemos anotar aquí. Y en la pregunta 5, te pido que escribas en la columna del centro donde dice similitudes, que escribas ahí: ¿qué semejanzas descubres tú entre la historia de vida de Inés Melchor y la de Lucho Quequesana? En la segunda ficha ya vamos a entrar a la parte de producción. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Escribir un testimonio coherente y cohesionado, el cual nos hable de la experiencia que estamos teniendo en esta cuarentena. Es necesario aquí aclarar que un testimonio es un relato que hace una persona acerca de una experiencia o una situación que ha vivido o de la que ha sido testigo. Este tipo de relato es muy útil en diversos ámbitos. Por ejemplo, en un contexto jurídico, el testimonio constituye una de las distintas pruebas que pueden proponerse en un juicio. Nosotros, en este caso, vamos a narrar nuestras vivencias en este momento difícil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezamos con el paso 1. Debemos adecuar el texto. Ya ustedes saben esos procesos. Primero, hablar del propósito. ¿Para qué voy a escribir mi texto? Cuando hemos escuchado a los dos personajes de quienes estamos hablando, ¿qué propósito tenían? ¿Qué han logrado en ustedes después de haberlos escuchado? Probablemente motivarse en torno a los sueños que tienen.
Entonces, ustedes cuando narren la experiencia que están viviendo en esta cuarentena, cuando transmitan el mensaje de perseverancia a sus compañeros, probablemente busquen motivarlos. En primer lugar, informar cómo están viviendo, pero también motivar a sus compañeros y compañeras para seguir enfrentando a estos momentos difíciles, no desanimarse, no rendirse frente a las dificultades que pueden haber en la salud, en el estudio, entre otras. Luego el tema, que está bastante claro, ya está escrito entre paréntesis, el destinatario. ¿Quiénes leerán su texto? Probablemente sus compañeros y compañeras. El registro lingüístico será formal, será informal o será coloquial. Siempre que escribimos un texto, en este caso un testimonio, el lenguaje frecuentemente es formal o coloquial. En el paso 2, deben completar el esquema. Con estos pasos, con estas preguntas, pretendo que ustedes ya vayan sacando la información que va a contener su testimonio. Dice en la primera pregunta dónde y cuándo está ocurriendo. Aquí tienen que mencionar mi distrito, mi hogar, mi país. Ya ustedes ven cómo lo expresan. ¿Qué sucede? Describir ahí qué es lo que está sucediendo. ¿Quiénes participan? Acá tendrían que mencionar a los familiares con quienes están viviendo este momento difícil. ¿Cómo te sientes? Y aquí va, muy importante es esta pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Estás muy triste? ¿Estás melancólico? ¿Sientes mucha soledad? También posiblemente alegría, porque puedes estar con algún familiar que antes no lo podías ver, no lo podías disfrutar. Entonces aquí vamos a expresar todos los sentimientos que tenemos. ¿Qué lecciones extraes de todo este proceso? Creo que aquí hay mucho para reflexionar. Cuando podíamos, por ejemplo, salir a la calle, caminar con un amigo, a ir a comprar algo que deseaba y que ahora no lo podemos hacer y probablemente no lo valorábamos. Entonces aquí hay muchas lecciones que extraer. ¿Cuál es el mensaje de perseverancia que le das a tus compañeros y compañeras? ¿Qué les comunicas a ellos, a quienes tengan que leer tu texto? Tendría que ser un mensaje que les dé fuerza para seguir adelante y salir victoriosos de este proceso. Un dato importante aquí es que siempre un testimonio va a tener las siguientes características, que es un documento que presenta hechos reales y que pueden ser verificados, objetivos. Además, que se expresa en primera persona, ya sea en singular o plural, tal como nos decía Inés Melchor, uno de mis sueños más grandes, ¿no? Entonces ahí vemos que quien habla es una primera persona, es un yo. Ustedes también, por favor, deben expresarlo en primera persona. En la segunda parte de la ficha, paso 3, 4 y 5, ¿qué vamos a hacer en el paso 3? Redactar el borrador del testimonio y lo vamos a hacer escribiendo un texto. Yo les estoy proponiendo 3 párrafos. En el primer párrafo te pido que escribas la respuesta 1 y 2 del paso anterior, en el segundo párrafo la respuesta 3 y en el tercer párrafo el mensaje. Copias esas ideas que has respondido en el paso 2 y las amplías. Escribes ahí alguna idea secundaria más que permita ampliar ese párrafo. En el paso 4, ya sabes que es la revisión. Aquí puedes pedir a un familiar que lea tu texto, si se puede. Si no se puede, lee tú en voz alta y descubre qué aspectos puedes mejorar. Para que te ayudes, en este paso te estoy entregando una ficha que se titula Mi testimonio. Y aquí te dice cómo debe estar tu testimonio. Esos 4 aspectos debes considerar. Finalmente, el paso 5, vuelves a escribir tu testimonio teniendo en cuenta todas las observaciones de ortografía, de propósito, de coherencia, y tienes ya la edición final. Eso es todo, estimados estudiantes, en cuanto al desarrollo de la sesión 11.
No olviden que si se les presenta alguna dificultad, hay alguna pregunta que no lo entienden, no duden en hacerme saber. Me pueden llamar, me pueden escribir, podemos grabar audios, hacer una videollamada, pero necesito que ustedes me hagan saber las dificultades que tienen. Gracias.